Muy estimados amigos de Radio Solidaria y de Solidaria TV, gracias por conectarnos en este programa que mi esposa y yo, con verdadera pasión de transmitir lo que emocionantemente el Señor nos regala, pues estamos contigo y queremos bendeciros una vez más y ponernos, pues a vuestra disposición, ¿no? Como siempre. Y es curioso que hay un tema que es absolutamente prioritario para analizar, estudiar y compartir en tertulias, en toda clase de foros, en conversaciones. Sin embargo, nadie quiere tocarlo. Es muy incómodo. Vale, ¿por qué? No ¿Por sé. qué? ¿Por qué? Sí, porque no queremos enfrentar nunca esa situación, ¿verdad? Sí, millones de personas están luchando contra la muerte, entre la vida y la muerte. Y ahí tenemos al Papa también haciendo su lucha personal. Y se mueren cada día cientos de miles de personas. Y sin embargo, algo que es trascendental, no una cosa más, sino lo más trascendental, porque todo ser humano trasciende al otro lado, al morir. Y apenas se habla de la muerte. Ahora hay muchos testimonios de gente que ha muerto, que ha vuelto, que si ven ángeles, que si ven luces, que si tal, ¿no? Ahora un médico se está haciendo muy famoso recopilando y tiene una serie de teorías, ¿no? Y bueno, la gente de alguna manera, claro, también quiere tener respuestas para ver si continuamos o no continuamos. Sí, pero fíjate porque en el tú, fondo nadie quiere morir. Nadie, casi nadie. Bueno, los que se suicidan en realidad es Ya, una forma de huir de la vida. Pero es una forma un engaño satánico. de terminar con un sufrimiento, pero en sí no es que busquen la muerte, sino terminar con un sufrimiento. Sí, pero evidentemente el hombre huye de enfrentarse con la más contundente realidad, que es la muerte. Desde que el ser humano nace, está ya empezando a viajar en la dimensión del tiempo terrenal hacia el tánatos, hacia la muerte. Como todo lo creado, material, biológico, humano o animal. Y creo que es fundamental tener el valor, tener la sinceridad y enfrentar algo inevitable. No puede ser que se meta el hombre la cabeza debajo del brazo y decir, bueno, y se mueren los demás. No, nos va a llegar. Y por eso queremos hoy hablar de la bendita muerte, la buena muerte. Porque, claro, nos hablan de que la eutanasia es la muerte dulce, es una buena muerte. Mentira. No, es un suicidio asistido, pero no es una buena muerte. Es un engaño terrible, porque el problema es que los que se mueren, la mayoría no saben que no termina ahí su existencia, sino que dan un salto al reino de las tinieblas o al reino de la luz, a la condenación, la muerte eterna o a la salvación y vida eterna. Por lo tanto, ¡ay! Qué trascendente es la muerte. Y qué importante es que el Señor nos conceda una buena muerte. Una buena muerte. Son pocos los que reciben esa buena muerte, tristemente, ¿no? Y por eso queremos hablar de este asunto tan tabú y que produce repelús a la gente, porque no tienen una vida de paz y de sabiduría, de haber resuelto en lo más trascendental. El que no resuelve su muerte no sabe lo que es enfrentarse
con la realidad de su vida, porque es irrevocable, es inevitable y es justa, porque es universal, para ricos y pobres, guapos y feos, y por lo tanto es justa. Así que muchos dicen, tú una buena muerte. Es triste que cuando entierran a muchas personas dicen descansa en paz, y no se dan cuenta que no descansa en paz de ninguna manera, porque su alma empieza a experimentar las consecuencias de su maldad, de su blasfemia, de su abominación contra Dios, de su desprecio a Dios por la incredulidad, etc. Y no ha resuelto eso. Y por lo tanto no va a saber lo que es el verdadero Shabbat, Shalom. Hay poco en la Biblia de después de la muerte, no se habla mucho, ¿verdad? En la Biblia. Solo Jesús se atreve a desvelar ahí a Lázaro, ¿verdad? Y al rico y Lázaro, ¿no? En cada uno recibiendo premio y castigo. Porque es necesario, ¿no? Que se sepa que hay un premio y hay un castigo también. Hombre, se sabe, por ejemplo, pues y vamos a hablar de buenas muertes bíblicas, como en otro programa, pues no tendremos más remedio que hablar de la mala muerte, que es la más genérica, es decir, la más frecuente. Y vamos a empezar con nada menos que el libro de la filosofía bíblica más impresionante, que es Eclesiastés. Eclesiastés 7, 1 y 2. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Es tremenda esta sentencia, ¿eh? ¿Cómo que es mejor el día de la muerte? Sí, pero cuidado, el día de la buena muerte. Porque no es mejor el día de la muerte mala, de la muerte a condenación, porque ahí a partir de entonces empieza lo intemporal, la eternidad en terror, en oscuridad, en castigo. Bueno, yo creo que se refiere a que es porque hace reflexionar, ¿no? El que va al entierro, va a la casa del que ha muerto, de alguna manera reflexiona y su conciencia se puede despertar. Pero ese es el segundo versículo. El primero dice, mejor es el día de la muerte. Entonces, Sí, ¿por es qué? verdad, es verdad. Claramente, el que muere con una bendita muerte, con una buena muerte, muere en la confianza de que va a tener el descanso perfecto, de que va a tener, ese que va a descansar en paz, descansar en la verdadera paz, de que va a pasar a la mejor vida, que es la presencia de Dios, en la gloria de Dios, de que va a pasar a un gozo inefable, y por lo tanto, en esa conciencia, pues, de fe, ¿por qué voy a tener miedo si el día mejor es el día de la muerte que cada día de sufrimiento? No es que desee morir, pero Pablo decía, estoy en conflicto, porque si por mí fuera, Mejor sería irme con el Señor, es decir, que mi cuerpo muera y marcharme con Él, porque sé que pasaré a gloria, y sé que allí no habrá ya más latigazos, más cárceles, más vituperios, más calumnias, más injusticias, más perversiones, y más dolor. Porque claro, este mundo cada vez produce más sufrimiento, incluso a los santos, a los hijos de Dios, porque ver tanta injusticia produce dolor según la misericordia de Dios, ¿no? Y entonces a eso se refiere, el desear incluso, o por lo menos no tener ningún miedo, a la muerte. ni pensar que es un mal día, el día de la muerte, sino el mejor día, cuando Dios disponga.
no que lo anhelo, no que lo busco, decía Pablo, aunque si por mí fuera y tuviera que escoger, escogería eso, irme ya, pero por causa de la obra, por causa de que Dios me quiere todavía aquí y quiere que cumpla la misión que me ha encomendado por medio de su Espíritu, prefiero quedarme en beneficio del prójimo, de los seres humanos que tanto sufren, ¿no? Ahora, efectivamente, el segundo versículo pues habla de lo que es la reflexión que producen los funerales, los entierros. ¿Quién está tan duro y tan duro que cuando ve que entierran a un cuerpo humano muerto, no reflexiona? Tiene que ser una persona tan dura de corazón que no tiene ni el más mínimo recato emocional, intelectual y espiritual, de decir, mañana voy a ser yo, o yo podría ser ese. Cualquier inteligente lo tiene que pensar. Como dice mi madre, como me ves, te verás. Sí, Es tremenda. Te dice tu madre eso, ¿no? Como me ves, te verás. Entonces, es terrible cuántas personas viven haciendo méritos terribles, insensatos para tener una mala muerte. Y qué pocas son las personas que, respetuosas de Dios, buscan hacer el bien, buscan ser discípulos de Cristo y ser verdaderos hijos de Dios, y que en esa manera saben que van a tener una buena muerte, porque así Dios lo promete, ¿no? Y bueno, pues hablas de tu madre que dice eso, y bueno, qué bueno que tu madre está preparándose para tener una buena muerte, gracias a Dios. Pero ¿cuántos hay que están aterrorizados y porque se aferran sin ninguna paz para enfrentarse con lo irreversible? Yo creo que hoy día hay una especialización inmensa y generalizada para evadirse uno, para que todo esto no ni pararse a pensarlo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Sí, pero esa es lógicamente la desviación intelectual de la inteligencia del filosofar del ser humano, que no es más que consiste en a ver quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí, a dónde voy. Entonces esto que implica vida y muerte, ¿no? Eso es toda la filosofía, pero como ya la filosofía la han borrado de la academia intelectual del mundo, y ahora pues todo es carnaval, carneaval, y ahora todo es ambición, poder y dinero, y pues bueno, pues que claro, ¿no? ¿Cómo esas personas obcecadas en ese caldo babilónico perverso, concupiscente, egoísta, van a pensar en la muerte? No, si acaso en matar a alguien para poder prosperar, pero no en pensar en que tienen que enfrentarse con su Creador, sí o sí. Vemos la buena muerte de Abraham, Génesis 25, 7 y 8. Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Anciano en buena vejez, buena vejez. Si tiene buena vejez, tiene buena muerte. Es importantísimo dejar eso claro. Si tiene buena vejez, tiene buena muerte. Y además ahí lo dice bien claramente, lleno de años y con toda la bendición de su familia, respetándolo y honrándolo. O sea que muere con honor y gloria. Dice algo interesante, dice que fue unido a su pueblo, es decir, a los que habían muerto antes y que están y que existen todavía, no han desaparecido. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque han tenido también buena muerte, que son pueblo de Dios, y por tanto se junta con ellos. Claro. Y los que han tenido mala muerte,
se juntan con el pueblo de Satanás al que pertenecían, pues que es el príncipe de este mundo, de los pueblos, naciones, tribus y toda clase de seres humanos que siguen a esos brujos o a esos sacerdotes y mercaderes de templos religiosos o a esos engañadores con ideales políticos de ensueño mentiroso. Por lo tanto, se junta con su pueblo. Muy buena reflexión. La muerte de Isaac. Fueron los días de Isaac. Génesis 35, 28 y 29. Fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Y son sus hijos los que le sepultaron. Hay cuantos y cuantos que no los sepultan sus hijos. Primero, muchos porque no tienen hijos. Segundo, muchos porque sus hijos no quieren saber nada de ellos. Y otros, pues porque mueren lejos de sus hijos. Otros porque, bueno, pues porque son asesinados. Yo qué sé. Ha aparecido hace poco un actor famoso con su mujer muertos en su cama, en su casa, que llevaban ya no sé cuántos días muertos, y así sucesivamente. Y es triste que en esta sociedad actual, esta suciedad actual de egoísmo y de indiferencia, mueren miles de ancianos en sus pisos solos y algunas veces tardan en ser descubiertos. Descubren los vecinos porque huele fatal. A mí me parece el mayor drama que existió, para mí lo más terrible que existió con el COVID fue eso. Las miles de ancianos que murieron solos, sin tener la compañía de familiares ni asistencia de ningún tipo, en una soledad absoluta. A mí eso me pareció lo más cruel de toda esa esos ancianos, solamente terrible. De esos habrán tenido buena muerte los que estaban agarrados a Jesús. Sí, los que han y eso nada, y esos habrán muerto con tranquilidad y casi con el deseo de decir, sí, Señor, ya, pues si quieres llévame, porque aquí estoy de sobra en este mundo perdido. Así que la muerte de... Pero fue cruel para ellos y fue muy cruel para las familias, claro, Miguel. por supuesto. Terrible. Por supuesto. Y eso se pudo haber evitado, pero bueno... Sí, no vamos a entrar No vamos a hablar porque estamos hablando de la buena muerte. Sí. No, otro día hablaremos de la mala muerte, si Dios quiere. La muerte de Jacob, Génesis 49, 28 a 33. Y son nuestros referentes bíblicos, porque ya saben que la Biblia continuamente dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por la bendición con la que los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. ¡Qué maravilla! Fue reunido con sus padres. Sí, siempre. No polvo con polvo, no. Fue reunida su alma con sus padres. Es decir, su cuerpo fue enterrado en el mismo lugar que sus padres, que su mujer, que, bueno, en fin. Pero él, su esencia, en lo que es su alma, fue reunida con sus padres. Tuvo una buena muerte porque fue reunido con los seres queridos y los ungidos de Dios, los escogidos de Dios. Además, tuvo la oportunidad de dejar todo en orden con sus hijos, su casa en orden, las instrucciones a todos sus hijos, que además oró por ellos y los bendijo antes de morir. A cada uno de ellos. A cada uno de ellos. Vamos a seguir hablando de buenas muertes. La muerte de José, el hijo de Jacob más ungido,
que Dios preparó para ser el instrumento de salvación del pueblo de Israel, que se había multiplicado y que estaba en peligro de perecer de hambre. José, pero que tuvo que sufrir, bueno, tremendas experiencias de persecución y de ataques diabólicos para acabar siendo como una figura del Mesías, de Josué, de José el ungido de Dios y visionario y sabio divino que Dios le usó para llegar a ser el brazo derecho de Faraón, gobernante de todo el imperio de Egipto para salvar a su pueblo. Y bueno, pues lógicamente tuvo una buena vida a pesar de todos los martirios y una buena muerte. Y leemos en Génesis 50, 23 a 26. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José, los bisnietos. Sí. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y luego pues se cumplió Se que lo llevaron llevaron. sus huesos a Israel. Pero vemos la bendición de la bendita vida a pesar de sufrimientos tremendos y tribulaciones para poder ser purificado, podado, perfeccionado y que se le quitara toda vanagloria, pues que claro, como era ungido de Dios, pues se puso un poco presumido con sus hermanos y con su padre y Dios dice: sí, te vas a enterar de lo que tienes que sufrir para ser bendito y vivir con mi bendición y morir con mi gracia y mi bendición. Así que, y bueno, pues efectivamente tiene la especial buena muerte de ver a sus hijos, nietos y bisnietos, y poder dejar su testamento bien claro a sus descendientes, con palabras proféticas de cómo serían visitados por Dios. La muerte de David, buena muerte, y lo leemos en Primera de Crónicas 29, 26 a 28. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días de riqueza y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él, sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Bueno, pues esta muerte de David pues es realmente de gran bendición, con toda la prosperidad y la honra y el respaldo de Dios total, ¿no? Y entonces se ve la gracia abundante. Y de hecho, pues no hay rey de Israel que sea más honrado por Dios que David, a pesar de que, claro, cometió errores graves y sufrió castigos fuertes de Dios, pero Dios le perdonó porque mostró una humildad especial y se humilló y aprendió con los quebrantamientos que Dios le dio, aprendió a ser más como Jesús, manso y humilde.
y a vivir buscando más la justicia de Dios y no la suya. Y su final fue glorioso y una bendita muerte también. Y bueno, pues ¿qué dice Proverbios 14:32? Es interesante. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. El impío tiene mala muerte por su maldad. ¿Dónde lo lanzará? ¿A dónde lo lanzará? Esa es la pregunta. Sí, abajo, como en la parábola del rico y Lázaro. El rico fue lanzado abajo, echado abajo, al Hades, lanzado abajo. Pero el justo en su muerte tiene esperanza. Qué bueno es poder morir con esperanza de vida, de gloria, de haber sido perdonado y de entrar en la paz perfecta de Dios, en la familia de Dios, vida eterna. Y qué triste, qué trágico los que mueren sin esperanza, ciegos, sin saber a dónde van, aterrorizados muchos de ellos. Ay, de los impíos que no se dan cuenta de que Dios lo ve todo y que de ninguna manera quedará sin castigo el impío, dice Dios, si no se arrepiente de corazón y experimenta una circuncisión verdadera que solo Cristo puede dar. Si no es así, ay del impío que será lanzado, tarde o temprano, será lanzado al averno. Y en cambio el justo tiene esperanza en su muerte. Y esto es gracias a Cristo. No hay otra esperanza sin Cristo. Hebreos 2, 10 y 14 y 15. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es maravilloso este texto. Es tremendo. Porque convenía a Dios tener una familia eterna muy grande, pues por eso Dios mismo se hace hombre para participar de carne y sangre y acercarse a los hombres y dar su vida para vencer a la muerte, porque la muerte no le pudo retener. Y nos tenía Resucitó. todos en esclavitud. La muerte estábamos todos sujetos a esa muerte, a esa destrucción, a ese castigo. Es curioso, y la gente no distingue, no tiene discernimiento para saber que puede ser librado de la muerte. Porque la muerte es un espíritu, es uno de los principales gobernantes satánicos del reino del diablo, de una potestad, un principado diabólico, la muerte y el Hades, ¿no? Y Jesucristo pues fue enterrado y fue al Hades y venció a la muerte y al Hades y resucitó, no le pudieron retener, y resucitó trayendo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces entró la muerte por el pecado y entró la victoria contra la muerte por el que por amor dio su vida y paga la factura del pecado. Esto es maravilloso. Nos libra de la esclavitud de la Y muerte. nos libra de la esclavitud de la muerte, dice del temor. Y del temor, claro. ¿Quién no tenía miedo a la muerte sin tener a Cristo? ¿Quién no tiene miedo a la muerte sin tener a Cristo? Todos los que dicen, yo no tengo miedo a la muerte porque como no hay nada, tal mentira. Hay que verte cuando estés en peligro de morir. Y ver cómo hasta el más ateo, en un momento ya de la soga al cuello, empieza a decir, Dios mío, pero ya Dios no le oye, porque es solamente un intento desesperado de librarse, sin realmente tener verdadero arrepentimiento y sin tener el deseo de
de ser redimido por la fe en Cristo Jesús. Sí, no sé qué, la madre de quién, de qué líder comunista. Sí, Stalin. De Stalin La le madre dijo, de Stalin le al morir, maldijo. Stalin la decía, mantente firme, no te agarres al Dios de los cristianos, mantente firme, no te agarres. Y ella dijo, me has robado todo, me has robado todo, La esperanza. me has robado la esperanza. O sea, terrible. Porque, y claro, murió sin esperanza. Esa experiencia es tremenda. La muerte de Stalin también, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Sí, Voltaire, tantas que se han quedado referencias de tantas muertes de incrédulos terribles. Así que el miedo a la muerte, muchos lo intentan tapar, lo ocultan. Pero claro, cuando van a un entierro, pues si no reflexionan espiritualmente con sabiduría de Dios, pues les da repelús y les brota miedo a la muerte. Y quieren no volver a hablar del asunto. Y si pueden no van a ningún entierro más, ni aunque sea el de su padre. Pero el miedo a la muerte es inevitable para todo ser humano que no tiene a Cristo. Pero qué curioso. Viene Cristo y nos da la esperanza de salvación y vida eterna y nos quita el miedo a la muerte. Porque el amor de Dios echa fuera el temor. Dice la primera epístola de Juan, capítulo 4, y el que teme no ha sido perfeccionado en ese amor de Dios. Y por tanto, no conoce la experiencia de ser lleno del amor de Dios y por lo tanto sentirse absolutamente completo, lleno y seguro y vivir diciendo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ni la muerte ni la vida, como dice la epístola de Romanos 8. Y bueno, pues es importantísimo poder después decir, como el salmista David en su mejor salmo, y el versículo 4 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pase lo que pase, aunque tenga situaciones de peligro de que mi envase, mi cuerpo biológico pueda ser asesinado o muerto, pues, pero no, eso no soy yo. No, soy el envase, soy el contenido. Y el contenido es crístico. El contenido es Cristo conmigo. Él está ahí dentro. Y su espíritu me llena de su amor. Y por tanto, bueno, ¿qué miedo voy a tener? Si el envase además ya uno está convencido de que no puede perdurar este envase. Y es mejor que no perdure porque se va envejeciendo y Dios nos dará un envase nuevo con la resurrección. Como Él al resucitar, pues resucitó con cuerpo de luz. Igual que lo mostró como un anticipo en su transfiguración. Y se transformó. Pues así nos ha dado a entender cómo seremos con el nuevo cuerpo. Bendita esperanza, sin cansancio, sin lágrimas, sin tristezas y sin limitaciones, viajando a la velocidad de la luz y traspasando paredes si fuere necesario, como hizo Jesús al resucitar y se aparecía traspasando las paredes. Bueno, pues tenemos por tanto un testamento divino. Ha habido un muerto que ha vencido a la muerte y nos ha dejado el testamento. Qué bueno que se llama Nuevo Testamento, cumplimiento del nuevo pacto que Dios prometió, no abandonando a todos los infieles del antiguo pacto de la ley, que ninguno pudo cumplirla. No les abandonó, no se abandonó a la condenación por no poder cumplir la ley, sino que nos dio un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto de la gracia ha habido un testamento de quien dio la vida y murió. Nos ha dejado el Nuevo Testamento. Y nos ha dejado palabras, pues una herencia inconfundible,
la herencia del crucificado. Hebreos 9, 15 y 16. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Qué maravilla. Muchos, cuando muere el padre o el abuelo, van rápido a ver qué les deja el testamento. Incluso se pelean por el testamento, ¿no? Y resulta que nosotros tenemos la certeza del testamento santo de vida eterna por aquel que pagó por nuestros pecados con su vida. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y vida eterna. Así que hay un testamento glorioso. Y bueno, pues pidamos al Señor prórroga de vida para seguir honrándole por el mundo. Sí, pidámosle prórroga de vida si es su voluntad, pero si no, y nos llega el momento de partir con gozo, recibamos ese viaje glorioso, que no es más que un instante en el que nuestra alma es tomada, llamada para que salga del cuerpo y tomada por el Señor para llevarla con él. Salmo 30, del 8 al 12, dice así: A ti, oh Yahvé, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Yahvé, y ten misericordia de mí. Yahvé, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Yahvé, Dios mío, te alabaré para siempre. Estás pidiendo prórroga de vida, porque cuando mi cuerpo esté en el polvo ya no te podré alabar físicamente, ni podré confesar tu nombre, evangelizar, ni podrá mi cuerpo con mi alma orar, interceder. Entonces, como están los que han sido llevados a la presencia de Dios después de muertos en Cristo, pues están alabándole, pero no de forma completa. Y sobre todo no están siendo instrumentos de Dios en la tierra. Así que porque quiero seguir siendo mensajero de tus nombres, embajador de tu reino, dame prórroga, Señor. Solamente por eso. Porque no te honraré cuando me lleves al cementerio. Lleves mi cuerpo al cementerio. Y bueno, pues vivamos confiando en aquel que ha vencido la muerte, en el único. Vivamos confiando en él, siempre. Porque como dice Salmo 48, 14... Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¡Qué maravilla! Jesucristo me guía aquí en vida. Él es nuestro guía. Y por medio de su Espíritu me guía. Él es el que nos lleva por el buen camino. Él es el camino y la verdad y la vida. Pero es que encima nos va a seguir guiando después de la muerte. Eternamente nos será nuestro guía. Eternamente. Qué gloriosa promesa. Porque Él es el perfecto guía. ¿A quién seguiremos? Dígame usted. Dígame qué guía puede usted confiar. No hay otro guía. Jesucristo es el guía perfecto porque es de absoluta fidelidad, absoluta sabiduría y de amor total. Así que mejor guía imposible. Y todos hemos de aceptar el momento principal de nuestra existencia. Hemos de aceptarlo porque llegará. ¿Y cuál es el momento principal de nuestra existencia? Pues el del gran salto. El del gran salto. Como dice Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará
al que la posee. Nadie podrá impedir que cuando Dios diga a una persona, alma, sal del cuerpo, el alma sale inmediatamente y el cuerpo cae muerto. Pero qué bendición cuando Dios lo hace con sus hijos, para llevarlos a descansar de todo sufrimiento, especialmente con sus siervos agotados. Como hemos mencionado las buenas muertes de muchos de sus siervos, hay muchísimas más para relatar, muchos más ejemplos, pero bueno, el tiempo es así. Así que, pero qué bueno, como Dios promete, y yo me agarro a este versículo siempre, sabiendo que yo no voy a morir. No. Mi cuerpo se parará, pero yo no soy mi cuerpo. Juan 8:51 es una promesa contundente para que todo aquel que cree en Jesucristo viva sin temor a la muerte y sabiendo que la muerte no tiene nada que ver contigo. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esto es tremendo. ¿Qué significa? Que no vendrá el ángel de la muerte, ese demonio terrible, no vendrá a por tu alma y llevársela abajo, al Hades, como al rico insensato, como la parábola de Jesús. No, el ángel de la muerte no vendrá. Cuando llegue ese momento en que Dios decide, y es el que da la vida y la quita, vendrán los ángeles del Señor, custodios, para llevarnos arriba. Y no ni veremos a ese monstruo de la muerte. No verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. No la veremos ni aquí ni después, como que no existe para nosotros, porque Jesucristo la venció y no la permite a la muerte acercarse a sus escogidos, a sus santificados, a sus benditos hijos. Y esa es una seguridad maravillosa y una gozada impresionante. Y como Pablo dice, en 1 Corintios 15, 53 a 57, esta es la reflexión de cómo ha sido vencida la muerte. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no tienes victoria con nosotros. Ya no puedes usar ningún aguijón del pecado con nosotros, porque Cristo ha pagado por nuestros pecados. Ya no, están borrados del libro de la vida. ¿Dónde está, oh muerte? ¿Dónde está? Tu soberbia, tu crueldad, fiscal, satánico. No, sorbida eres. A mí esa palabra sorbida no es, sino sorbida. Es ¿cómo decirte? Anulada por completo. Y qué bendito sea el Señor con nosotros. Es el Señor, porque nos da esa certeza de fe de que la muerte ha sido vencida y ya por tanto no tiene aguijón contra nosotros, ni poder contra nosotros. Y vivamos por tanto pues gozosos confiadamente de que, bueno, cuando Dios disponga, nos llevará a su gloria y a gozar de su presencia y de su perfecto amor. Y mientras tanto, aquí
sin ningún temor. Por tanto, seamos valientes, valientes, sin miedo a nada. Como dice Romanos 8, ni miedo ni a la muerte, ni a la vida, ni a ángeles, ni a principados, ni a potestades, ni a ninguna otra cosa creada. ¿Por qué? Sí. Nada nos podrá Somos separar. más que vencedores Y nada nos podrá separar del El amor de Dios en Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ningún demonio, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que vivamos valientemente, y por eso una maravillosa exhortación de ser firmes hasta el final, hasta cuando nos llegue la hora, el minuto, el instante de nuestro salto glorioso. No vaya a ser que, habiendo vivido benditamente, al final no lleguemos a la meta. Apocalipsis 12, 10 y 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Seamos más que vencedores, menospreciando nuestras vidas, no siendo como las bestias, como los animales, viviendo con un instinto de supervivencia, de aferrarnos a este cuerpo biológico, a este mundo malvado, sino siempre viviendo con los ojos puestos en Jesús y en el cielo, en el reino de Dios, en su justicia. Vivamos valientemente, porque estamos entrando en ese final. Ahí habla del anticristo, que se está ya formando en el mundo. ¿Y quiénes le vencerán? Pues espiritualmente. Aunque te quite la vida, le vences porque tú vas a la gloria, y él, que te la quita porque Dios lo permite, si no, no puede. Ay, amigo, será fuertemente castigado por hacerlo. En esa valentía de fe, vivamos. Oremos y sigamos avanzando imparables, corriendo la gran carrera de la salvación y predicando a Cristo y haciendo sus buenas obras por medio de su Espíritu, salvando, sanando, libertando con el Evangelio de Jesús y el poder de su Espíritu. Vamos a orar. Amén. Sí, Señor, te damos las gracias por tu palabra, por tu consuelo, Padre, la esperanza que pones en nuestros corazones y la Santo, confianza de que tu palabra es sí y amén, y que no hay duda, y que tú respaldas, Señor, tu palabra. Gracias, gracias. Gracias porque tu misericordia es nueva y maravillosa cada día. Sí, Jesús. Y tú sabes nuestras necesidades, nuestras cargas, Santo, y también la cercanía de las personas quizá que amamos, que están a ese paso, Señor, que tu misericordia, Señor, se manifieste y que tu gloria pueda ser vista, Señor, aún en esos momentos en los que realmente la muerte parece tan fea, pero tú estás controlando todas las cosas, Señor, de tus hijos. Gracias, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Pues valientemente, sin miedo a la muerte ni a nada, llenos del amor de Cristo, sigamos en la carrera de la salvación, confesando su nombre y evangelizando. En esa exhortación os damos las gracias por habernos conectado, y hasta el próximo programa. Si Si Dios quiere, estamos contigo. Que el Señor os bendiga.